Bienvenidos fanáticos del EDC, quedaros a ver este vídeo porque hoy revisamos una Bastard Knives. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy revisamos, como decía al inicio, una Bastard Knives, en concreto es el modelo Venator. Vamos a someter la prueba, vamos a verla de cerca y os mostraré mis conclusiones como siempre de cerca, así que no os perdéis el vídeo y espera un segundo que cambiamos la cámara. Bueno, pues aquí la tenemos, esta es la presentación de esta Bastard Knives Venator, en este caso es la versión navaja, existe también la versión de cuchillo fijo. Como podéis ver es una caja bastante simple con el logo de Bastard, sí que tiene ahí unos pequeños resaltes en brillo que le dan un toque. En el exterior no pone absolutamente nada del modelo, sí que lo ponía en una bolsita que tenía recubriendo esta caja con una pequeña etiqueta. Antes de abrirla, quiero dar las gracias al equipo de Bastard Knives por haberme cedido esta pieza y que que esté aquí en el canal para que yo pueda analizarla y dar mis impresiones, ¿vale? He estado durante un tiempo con la navaja, pues para poder analizar en profundidad y poderos dar una visión real de lo que opino sobre esta pieza. Antes de ver la navaja, vamos a ver el contenido. La navaja venía envuelta en una bolsita de plástico y aquí podemos ver que tiene un silica gel y una pequeña pegatina del logo de Bastard Knives. Ahí lo veis, diseño español. Retiramos esto y nos quedamos con lo que verdaderamente nos importa, que es esta navaja, que como podéis ver a simple vista ya del principio tiene un aspecto bastante táctico y yo creo que en parte ese aspecto se lo da esta funda de Kydex, como podéis ver, con la forma de la navaja. Es una funda de Kydex que coge hasta la mitad de la navaja, pensada inicialmente, pues para colgarla del cuello, ¿vale? Creo que es una pieza demasiado grande como para colgarla del cuello. Ahora cuando repasemos especificaciones veis que es una pieza algo pesada. También nos serviría esta funda, pues para sujetarla a alguna mochila o algún sistema MOLLE que tengamos en algún elemento de nuestro EDC y podamos llevarla ahí sujeta y en algún momento determinado pues extraerla de manera rápida, ¿vale? Ya que la hemos sacado, retiramos la funda y vemos la navaja. Como podéis ver, una navaja que lo primero que llama la atención de ella son esas cachas en fibra de carbono, que el equipo de Bastard la denomina Dark Matter Blue, ¿vale? Blue por esos acentos que tiene, esas inserciones azules que le hacen que tenga un contraste tan bonito. La verdad que el acabado de la fibra de carbono queda espectacular, queda muy elegante en esta pieza. Como podéis ver es una pieza grandota, ¿vale? Es una pieza grande, tiene unas dimensiones cerradas de 135 milímetros, por lo tanto creo que se escapa de la categoría de navaja EDC, por lo menos para mí, ¿vale? No solo por eso, sino porque pesa 172 gramos, es lo que os decía al principio, que no es una navaja como para llevarla colgada al cuello. 172 gramos de peso en una navaja pues muy grande. Aquí podéis ver que abierta mide 230 milímetros. De esos 230 milímetros, 95 milímetros corresponden a esta hoja, que como podéis ver aquí tiene un acabado mate, lo que ellos denominan Dark Bead Blast, ¿vale? Es como una especie de lavado a la piedra, es un acabado arenado, un poco oscuro, ¿vale? Veis que tiene distintas mesas la hoja y se ve que tiene un tono oscuro. Como podéis ver, una hoja falcatada con una curva en el filo y esta hoja está fabricada en un acero N690, un acero Böhler. El espesor de la hoja son 4 milímetros, es una hoja bastante contundente. Como veis, el acabado está en toda la pieza de manera homogénea, este Dark Bead Blast que ellos denominan. Y el conjunto pues es una navaja de unas líneas, yo diría que un poco agresivas, ¿vale? Por eso no la veo como una pieza EDC. Vamos a echarle un vistazo, a cómo está acabada esta pieza, el funcionamiento, la apertura mediante rodamientos, que como podéis ver van fenomenal, cierra muy bien la hoja, los acabados de centrado son muy buenos, la hoja viene muy bien centrada. Toda la estructura de la navaja está fabricada en acero inoxidable con el mismo acabado que la hoja, ahí lo podéis ver, los liners que recorren toda la
todo el cuerpo de la navaja y que están aligerados, ¿vale? Ahí podréis ver esas pequeñas perforaciones que tienen a lo largo, esos liners, que hace que se aligere un poco la pieza. El seguro de la navaja es un seguro tipo liner lock, ahí lo podéis ver, que encaja bastante bien, encaja a la perfección. Si lo desbloqueamos, vamos a verlo de cerca cuando ya abra la hoja, la abrimos y como podéis ver encaja a la perfección, la verdad que está bien ajustado. No veo ninguna holgura, no veo ningún desajuste. Cuando la hoja está abierta y encajada con el liner lock existen 0 holguras, así que en ese apartado la verdad que bastante bien. Me habría gustado que esta navaja tuviera algún sistema de apertura alternativo, como podría ser un flipper, creo que iría muy bien, pero bueno, es cómoda abrir, ¿vale? Abre bastante bien. Y lo que os decía, la acción de esos rodamientos que tiene la hoja, pues va estupendamente. Como podéis ver aquí, tiene una cremallera en la parte superior, una cremallera que no tiene demasiado agarre, ¿vale? Se desliza, yo creo que el dedo se desliza con facilidad, pero bueno, tampoco es algo excesivamente que la penalice excesivamente, porque la navaja en sí es grande y tiene un buen agarre, se puede empuñar con todos los dedos de la mano y se puede agarrar con facilidad, ¿vale? No he hecho demasiado en falta una cremallera más generosa para que te dé un agarre extra al dedo pulgar. Si os fijáis, la cremallera queda totalmente alineada con los liners, ¿vale? Para mi gusto, bueno, pues debería de sobresalir también un poquito para favorecer ese agarre que os comentaba, pero bueno, son pequeños detalles que aprecio yo, pero que tampoco es que sean un fallo de diseño. Como podéis ver, las cachas de fibra de carbono dejan un poco a la vista esos liners por la parte exterior, ¿veis? Se ve como un pequeño marco formado por los liners, cosa que a mí me gusta, ¿vale? Me gusta que se vea el liner, creo que queda bonito, como si fuera un marco. Aquí podéis ver una pequeña pletina. Esta pequeña pletina está destinada a cambiar el clip de lado, ¿vale? Un clip que originalmente viene situado en esta parte de la navaja, como veis, con la inscripción de Bastard Knives. Es un clip fabricado en titanio y la verdad que bastante fino. Ahí podéis ver incluso que tiene cierta curvatura. Eso hace que el clip, bueno, pues tenga bastante tensión y sujete bastante bien la pieza en el pantalón, ¿vale? No es un clip de porte profundo, ¿vale? Si os dais cuenta, en la parte que tiene el tornillo, desde el inicio del tornillo hacia afuera sobresale una pieza bastante grande de la navaja, una porción bastante grande de la navaja, así que es una navaja que no pasa muy desapercibida. Bueno, en sí es una navaja que es poco discreta, pero bueno, en el bolsillo pues deja una parte bastante generosa de la navaja a la vista. Tiene un separador también de acero, igual que los liners, aquí lo veis, que está perforado y deja paso a un orificio muy generoso para pasarle un cordoncito, ¿vale? En este aspecto no habrá problema en que le pongamos un cordón con un bead para decorar, la verdad que han dejado un espacio bastante generoso. Y bueno, hay ciertos detalles, como os comentaba, esa pletina que tenemos para cambiar el clip de lado, que a mí me chirrían un poco, ¿vale? Me chirrían y voy a decir por qué. Es una pieza cara, ¿vale? Estamos hablando de una pieza que, si no me equivoco, oscila entre los 280 y los 300 euros. Y hay cosas que a mí no me terminan de gustar. Por ejemplo, es ese saliente que tiene ahí la pletina, que no está enrasada con la fibra de carbono, ahí lo podéis ver, cómo sobresale, que hace que, bueno, que se te engancha ahí el dedo, la uña, ¿vale? Que raspe, no está totalmente igualado con el resto de la cacha. Por este lado sí, ahí lo podéis ver, que no sobresale nada, creo que lo estáis viendo bien, pero si yo giro la navaja y la vemos por este lado, ¿veis? No está igualada. Entiendo que es, pues sí, por la forma de la cacha, porque como veis la pletina no está alineada en el centro de la cacha de la navaja, está un poco desplazada hacia un lado y eso hace, bueno, pues que hubieran tenido que darle forma a esa pletina para igualarla, y entiendo que es algo más costoso, más difícil de hacer, incluso a lo mejor es imposible, pero a mí es algo que que no me ha gustado mucho. Y lo mismo ocurre con el eje de la navaja. Como veis, ese tornillo que tiene aquí en este lado, bueno, por este lado está perfectamente enrasado con la cacha,
pero por el lado contrario no lo está, ¿vale? Ahí lo podéis ver cómo sobresale, e incluso en este lado se acusa más. Ahí lo podéis ver cómo sobresale ese tornillo del eje de la navaja. Son pequeños detalles que, bueno, en una navaja que cuesta 30, 40 euros lo pasaría por alto o incluso lo comentaría, pero no le daría demasiada importancia. Pero en una pieza que, bueno, pues que cuesta este dinero, que es una pieza muy cara, estamos hablando de una pieza de 300 euros, pues creo que no debería de existir, ¿vale? Pongamos el ejemplo. Podéis ir a la revisión que tengo en mi canal de una bug out en fibra de carbono. Estamos hablando de una navaja de materiales similares y de precios muy similares también, y esos acabados no se ven, ¿vale? No se ven en una bug out de ese precio. Por lo demás, bueno, pues es una pieza atractiva para quien le gusten este tipo de navajas, ¿vale? Con estas hojas afalcatadas, un diseño, eso sí, bastante agresivo. No apta para EDC, sí apta para trabajos duros, para trabajos contundentes, o bueno, si os gusta llevar un EDC muy atrevido, pues creo que esta es vuestra pieza. Para mí no es una pieza EDC, sí que es una pieza que la he portado en alguna ocasión, la habréis visto en algún reel, en alguna fotografía, y bueno, para ocasiones así un poco particulares sí que la llevaría, pero no para todos los días. Creo que es una pieza muy difícil de justificar. Es la primera pieza de Bastard que llega al canal, como os he comentado. He dado las gracias al equipo de Bastard por hacérmela llegar, pero creo que no es una pieza para mí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejadmelo en comentarios. Si no os ha gustado también, me gustaría que lo dijerais. Y ahora ya, como siempre, después de haber dado mi opinión al completo, vamos a cambiar la cámara y seguimos hablando. Bueno, pues hasta aquí la revisión de esta navaja. Ya habéis visto, una navaja de grandes dimensiones, para mí no muy apta para EDC, y me gustaría saber en comentarios qué os ha parecido. Dejadme vuestra opinión y sobre todo si os gustaría ver algún modelo más de la casa Bastard Knives. Así que nada más, como siempre, os doy las gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo vídeo con más contenido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.